¿Puede una joya, tan silenciosa como brillante, esconder un secreto capaz de trastornar el alma más racional? Esta historia no comienza con un crimen, sino con una confesión que deja más preguntas que certezas. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. La mañana en que aquella dama velada cruzó el umbral de nuestra residencia en Baker Street se hallaba envuelta en un espesor de niebla tan denso que el gas de las farolas apenas lograba desgarrar su manto. Era uno de esos días en que el tiempo mismo parece detenerse en un silencio expectante, y donde hasta los pasos en la acera suenan con una gravedad insólita. Yo me hallaba leyendo, con más desgana que atención, un tratado sobre anatomía comparada, cuando el sonido del timbre nos arrancó de la quietud. «Un visitante matutino», observé, cerrando el libro con un suspiro. «No cualquiera», replicó Holmes desde su butaca, sin alzar la vista del periódico. «El compás de su andar es incierto, vacilante, y sin embargo deliberado. Una mujer, viuda, casi con certeza. ¿Lo nota usted, Watson?» Antes de que pudiera responder, la señora Hudson hizo pasar a la visitante. Su figura, alta y cubierta por un manto oscuro, parecía surgir de la propia bruma londinense. Llevaba un velo negro que cubría parcialmente su rostro, aunque no ocultaba del todo la palidez de su tez, ni el temblor de sus manos enguantadas. «Señor Holmes», dijo al fin, con una voz suave, pero marcada por una tensión apenas contenida. «Le ruego me perdone esta visita sin anuncio. Mi nombre es Clarissa Wetherell, y temo por mi vida». Holmes se incorporó con la elegancia que le era natural, y le indicó que tomara asiento. Yo observaba a aquella dama con creciente inquietud. Su presencia evocaba una tragedia contenida, como si el aire que la rodeaba llevara consigo el aroma invisible del duelo. «Explíquese, señora Wetherell», pidió Holmes con tono comedido. «¿En qué consiste esa amenaza que la ha traído hasta nosotros?» La viuda posó su bolso sobre la mesa y tras un instante de indecisión, lo abrió con manos vacilantes. Lo que extrajo de su interior habría de marcar el comienzo de uno de los casos más insólitos que hayamos enfrentado juntos. Pero en aquel instante yo solo veía perlas y una mirada cargada de silencios antiguos. Con una delicadeza casi reverente, la señora Wetherell depositó el objeto sobre la mesa. Se trataba de un collar de perlas de blancura inmaculada, dispuesto en espiral, como si su propia geometría encerrase un mensaje no escrito. Al acercarme para observarlo con mayor detenimiento, noté que una de las perlas, la central, presentaba un leve tono azuláceo, apenas perceptible, como si en ella se concentrase el corazón secreto de aquella joya. «¿Puedo?», pregunté, extendiendo la mano. La dama asintió en silencio. Tomé el collar entre mis dedos y, al tocarlo, sentí una extraña sensación de frescor metálico que contrastaba con el calor de mi piel. No era desagradable, pero sí insólito. Al cabo de unos segundos, al soltar la joya, advertí con sorpresa que la yema de mis dedos mostraba una leve marca azulada, como si hubiese manipulado algún pigmento invisible. «Curioso», murmuré. Holmes se inclinó hacia adelante con súbito interés y tomó una lente de aumento del estante. «¿Siente usted algún malestar?», me interrogó, sin apartar la vista de las perlas. «Ninguno, solo la marca. No hay escozor ni entumecimiento». Holmes asintió lentamente y su mirada se detuvo un instante en la viuda, quien permanecía en absoluto silencio. «¿Cómo llegó este collar a su poder, señora Wetherell?» «Pertenecía a mi esposo», respondió con voz baja. «Él solía decir que era su talismán, aunque nunca me permitió llevarlo, hasta su muerte». «¿Cuándo lo usó usted por primera vez?» «Hace 2 noches. Me lo coloqué brevemente para una cena privada, y al retirarlo noté estas manchas en mi cuello», dijo, mostrando, con evidente pudor,
la marca azulada que aún persistía sobre su piel. ¿Y sintió algún síntoma físico? ¿Fiebre, náuseas, mareo? Nada de eso, solo esta inquietud, esta sensación de haber violado una advertencia no dicha. Holmes recogió el collar con un pañuelo, lo envolvió cuidadosamente y lo depositó en una caja de madera que tenía a mano. Interesante, muy interesante, musitó. Un objeto aparentemente inofensivo, que deja una huella sin causar herida. Y girándose hacia mí, añadió con gravedad: no todos los venenos buscan matar de inmediato, Watson. Algunos solo pretenden recordar. El nombre de Clarissa Wetherell no me resultaba familiar, pero no ocurrió lo mismo con Holmes. Apenas hubo salido la dama, con la promesa de regresar al día siguiente, mi amigo se puso en pie con un brillo peculiar en los ojos y comenzó a revolver, entre sus papeles, una carpeta marcada con la letra W. Sabía que lo había oído antes, murmuró, extrayendo un recorte amarillento del Times de hacía unos años. Aquí está. Accidente en el Támesis. El químico Archibald Wetherell hallado sin vida en su embarcación. Extendió el recorte sobre la mesa. El artículo, escueto, hablaba de una muerte accidental. El doctor Wetherell, químico retirado y coleccionista de objetos rituales, había sido hallado muerto por causas atribuidas a una intoxicación accidental con vapores en su embarcación privada. No se sospechó de terceros. Recuerdo el caso, dije, ahora sí. Se comentó algo en los círculos médicos. Algunos afirmaban que se trataba de suicidio, aunque jamás se probó nada. La muerte fue demasiado limpia, repuso Holmes, y, como siempre, demasiado conveniente para que despertara sospechas. Me sorprendió la seguridad con que lo afirmaba. ¿Cree usted que no fue accidental? No tengo aún motivos para afirmarlo, pero la naturaleza del collar y la mención de un talismán sugieren que el doctor Wetherell no era un simple coleccionista, sino un hombre imbuido en rituales de orden privado. Se acercó a la chimenea y permaneció un momento en silencio, contemplando las brasas con expresión sombría. Hay nombres, Watson, que no mueren con quienes los llevan. Wetherell puede haber muerto, pero ciertas intenciones suyas parecen haber sobrevivido. ¿Cree usted que el collar fue alterado en vida? O incluso antes de morir, respondió. Como advertencia, legado o sentencia. Y ahora, añadió, alzando una ceja, nos corresponde descifrar si esa sentencia era para su viuda o contra ella. Su mirada se tornó reflexiva, casi melancólica. Yo ya conocía ese rostro. Era el del hombre que había olido un misterio, y no descansaría hasta desentrañarlo. La señora Wetherell había partido envuelta nuevamente en el mismo silencio con que había llegado, y durante varios minutos permanecimos inmóviles en el salón de Baker Street, observando el collar ahora contenido en una caja de madera forrada. El ambiente era denso, no tanto por el humo del tabaco, sino por la tensión reflexiva que solía preceder a los razonamientos de Holmes. Watson, dijo al fin, entrelazando los dedos bajo el mentón, dígame con franqueza, ¿qué le sugiere este objeto? A simple vista, es una joya valiosa, respondí. Su peso, el tono de las perlas, la disposición simétrica, todo indica manufactura artesanal y gusto refinado. Sin embargo, su efecto sobre la piel y el hecho de que provocara tal inquietud en la señora Wetherell sugiere que encierra más de lo que revela. Justamente, repuso Holmes, un objeto que despierta temor tras la muerte del propietario suele ocultar una historia que trasciende su aspecto material. Extrajo la lente de aumento de su estuche y procedió a examinar minuciosamente las perlas, deteniéndose especialmente en la central, la que había dejado aquella extraña marca azul en mi piel. «Observe aquí», dijo, indicándome con un leve gesto. En el diminuto engarce que une esta perla al hilo principal, hay una muesca apenas perceptible, como si hubiese sido abierta y sellada de nuevo.
El resto de las perlas carecen de esta alteración. ¿Sugiere usted que ha sido modificada? No lo sugiero, Watson, lo afirmo. Y con gran probabilidad, dicha modificación se llevó a cabo con instrumentos finísimos, propios de alguien familiarizado con procedimientos de laboratorio. ¿El esposo, entonces? Demasiado evidente. El doctor Wetherell era químico, sí, pero también un hombre meticuloso. Dudo que se arriesgara a dejar una evidencia tan rudimentaria. En cambio, añadió pensativo, si se tratara de una falsificación posterior, hecha por alguien que ignoraba el método original, dejó la frase en el aire. Era una costumbre suya, abrir la mente del interlocutor sin imponerle conclusión alguna. En ocasiones, continuó, el peligro de un objeto no reside en su origen, sino en quien lo retoca, y lo hace, tal vez, no para herir, sino para decir algo que no se atreve a pronunciar. Sentí entonces, sin saber por qué, que el collar era más que un vestigio del pasado. Era una voz encapsulada. Holmes permaneció varios minutos en un mutismo reverente, con la mirada fija en la caja que contenía el collar. A mí me pareció que meditaba no tanto sobre la evidencia física, sino sobre una intuición aún en formación, invisible para mí, pero vibrante en su mente. Finalmente, rompió el silencio. ¿Aceptaremos este caso, Watson, a pesar de que aún no hay crimen demostrado? Precisamente por eso, cuando los hechos aún no se han derramado como tinta sobre el papel, uno tiene la posibilidad de leer la intención entre líneas. Es entonces cuando el crimen, si es que se gesta, aún puede hablar en susurros. Tomó una hoja de papel y redactó, en trazos precisos, una nota destinada al inspector Lestrade, solicitando acceso a los informes forenses originales del fallecimiento del doctor Wetherell, así como a cualquier inventario de los objetos hallados en su propiedad. ¿Cree usted que Scotland Yard se interesará? Holmes sonrió con un dejo de ironía contenida. La policía se interesa por los efectos, yo, en cambio, por las causas. Ellos acuden cuando hay sangre. Yo me movilizo cuando hay un eco. Alzó la caja con el collar y la colocó sobre el anaquel más alto, lejos del alcance de las manos imprudentes. Este objeto, Watson, no ha sido creado ni para la belleza ni para la ostentación. Ha sido diseñado, alterado o manipulado como portador de un mensaje. Y hay algo en su silencio que me resulta más elocuente que cualquier confesión verbal. Lo miré con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Teme usted que haya peligro? No temo, dijo con voz grave, pero lo percibo, y no en la joya misma, sino en el modo en que su mera presencia transforma los rostros de quienes la observan. Se volvió hacia mí y con tono casi solemne concluyó. Tenga cuidado, Watson. A veces, los objetos de los muertos buscan hablar por sí mismos, y lo hacen con una voz que no siempre se detiene ante la razón. Y así, sin cerrar el asunto, lo dejamos abierto, como se deja abierta una puerta que conduce a una estancia aún sin explorar. La residencia de los Wetherell, situada en las afueras de Richmond, no poseía la imponencia de las mansiones nobiliarias, pero sí aquella gravedad arquitectónica que confiere el paso del tiempo sin interrupciones. Al aproximarnos por el sendero principal, flanqueado por tejos centenarios, experimenté una sensación que no sabría describir con exactitud. No era temor, ni mucho menos superstición, pero sí un presentimiento sordo, como si aquella casa hubiese aprendido a guardar secretos más antiguos que sus muros. Holmes caminaba en silencio, con las manos cruzadas tras la espalda y el rostro ligeramente inclinado hacia el suelo. Observaba cada grieta, cada ramificación del musgo en los bordes de piedra, con aquella atención suya que parecía rozar lo místico, cuando en realidad obedecía a una lógica minuciosa. «¿Lo percibe, Watson?», dijo de pronto, apenas en un susurro. «El silencio aquí no es natural, no es el de la paz, sino el del disimulo». Antes de que pudiera formular una réplica,
La puerta principal se abrió con un leve chirrido, y un mayordomo de edad indeterminada, impecablemente vestido y de rostro impenetrable, nos condujo al salón principal. Allí nos aguardaba la señora Wetherell, ya recompuesta del temblor que la había dominado en nuestra primera entrevista, y con una compostura que rozaba lo hierático. «Les agradezco su presencia», dijo sin rodeos. «La mansión ha permanecido cerrada durante largo tiempo, salvo por los servicios esenciales. Agradecería su discreción». «La confidencialidad es inherente a nuestra práctica», respondió Holmes con cortesía. «Solo solicitamos libertad de movimiento y acceso a quienes estuvieron cerca de su esposo». La dama asintió con un leve gesto y llamó discretamente a un criado. Mientras aguardábamos su llegada, Holmes clavó la vista en una figura al fondo del corredor, una mujer más joven, de semblante apagado y mirada que evitaba la nuestra. «Mi hermana Eleanor», murmuró Clarissa, «vive conmigo desde hace años». Holmes no comentó nada en ese momento, pero me fue imposible no advertir el cambio súbito en su expresión. La investigación apenas comenzaba, y sin embargo, el aire del salón gris parecía murmurar que allí no solo habitaba el duelo, sino algo más oscuro, más antiguo, y aún por desvelar. El primer interrogatorio recayó sobre una joven doncella de nombre Ivy, cuyos movimientos contenían esa mezcla de temor y fidelidad que solo se observa en quienes han servido durante largo tiempo a una familia difícil. Holmes la abordó con una gentileza infrecuente en él, empleando una voz casi paternal, lo que logró que sus labios se abrieran con más facilidad de la que yo había previsto. «¿Recuerda usted los últimos días del señor Wetherell?» «Sí, señor. Muy bien». Estaba inquieto. Cerraba la puerta del estudio con llave. Hablaba solo. A veces escribía cosas en un cuaderno de tapas rojas y luego lo quemaba en la chimenea del invernadero. Yo misma recogí las cenizas en 2 ocasiones. ¿Lo visitaba alguien? No, señor, salvo por unas cartas que llegaban de Francia, siempre con sobres perfumados. El señor las guardaba en un cajón que nadie más debía tocar. Holmes asintió sin tomar nota, como si aquella información hubiese sido una confirmación más que una revelación. Luego interrogó al mayordomo, un caballero de porte impecable y verbo contenido, que se identificó como señor Maudsley. El doctor Wetherell era un hombre reservado, señor Holmes. Su carácter empeoró tras su retiro. Dormía poco, comía menos, y hablaba de cosas que me resultaban francamente ininteligibles. Tenía una fascinación particular por ciertas piezas de su colección, sobre todo un pequeño cofre de madera oscura con símbolos grabados que, según decía, jamás debía ser abierto por nadie más. Holmes no expresó reacción visible ante tal dato, pero sus ojos, como 2 carbones encendidos, brillaron con un fulgor que solo conocía yo, el de quien ha encontrado la punta de un hilo enredado. Y aún así, me pareció que no era el cofre lo que más le había intrigado, sino el modo exacto en que ambos criados pronunciaban la palabra siempre. La señorita Eleanor Wetherell era, sin duda, un contraste marcado respecto a su hermana. Si Clarissa poseía el porte altivo de quien ha aprendido a disimular la emoción tras una máscara de dignidad, Eleanor parecía llevar la emoción sobre la piel, como una corriente mal contenida. Su vestido, aunque sencillo, estaba perfectamente dispuesto. Sin embargo, su expresión era la de quien vigila, no por sospecha, sino por miedo. ¿Vivía usted aquí durante los últimos meses del señor Wetherell?, preguntó Holmes, con la misma calma que había empleado con la doncella. Sí, compartíamos la casa desde hace años. ¿Y cómo describiría su relación con el difunto? La joven dudó un instante. Cordial, aunque distante. Él era un hombre reservado, difícil de complacer, pero no cruel. ¿Lo vio usar el collar que ahora está en nuestro poder? Ella parpadeó, y en ese brevísimo gesto Holmes leyó más de lo que una confesión abierta habría revelado.
Lo vi en su escritorio, en una caja cerrada. Nunca lo usó. ¿Nunca lo regaló en vida? No que yo sepa. Holmes se levantó y con pasos lentos recorrió el perímetro del salón hasta detenerse frente a un retrato de medio cuerpo que colgaba sobre la chimenea. Mostraba a Clarissa, joven, vestida con un tocado oriental, y en su cuello, un collar de perlas idéntico al que ahora descansaba bajo nuestra custodia. Curioso, murmuró. A veces, la memoria se desvanece donde la pintura perdura. Eleanor enmudeció. Yo habría jurado que su rostro palidecía aún más. Holmes se volvió hacia mí, como si deseara que viera lo mismo que él. Watson, dijo, recuerde usted siempre que una respuesta tarda más en llegar cuando la pregunta no ha sido del todo comprendida. Y con ello, dejó a la joven en su silencio. Pero yo intuía que su silencio no era vacío, sino acumulación. La señora Wetherell, con visible desgano, nos permitió acceder al antiguo estudio del difunto doctor, que se encontraba en la planta superior, apartado del resto de la vivienda por un corredor estrecho y alfombrado con un tapiz deslucido. Era una estancia severa, de estanterías altas y mobiliario rígido, impregnada de ese olor que emana de los papeles antiguos, la madera sin encerar y la soledad cultivada. Holmes, como era su costumbre, no inició su inspección por los espacios visibles, sino por los márgenes. Observó con atención el ángulo en que se encontraba desplazado un sillón, el leve desgaste del suelo frente a un secreter cerrado, la posición exacta de una lámpara de aceite a medio consumir. Aquí se sentaba con frecuencia, Watson, murmuró. Las marcas no mienten. Abrió el secreter con una ganzúa que parecía haber surgido de la nada, y tras hojear rápidamente unos folletos anodinos, se detuvo ante un objeto rectangular cubierto por una tela de lino grueso. Lo extrajo con ambas manos y lo depositó sobre la mesa central con una cautela casi ceremonial. «El cofre», dije, reconociendo de inmediato lo mencionado por el mayordomo. Holmes retiró la tela, revelando una caja de madera de ébano, finamente labrada. Sobre la tapa, inscritas con precisión casi caligráfica, se hallaban 3 palabras en latín: «Noli tangere me». «No me toques», tradujo Holmes en voz baja. Una advertencia antigua, aunque no por ello menos vigente. Intentó abrir la caja, pero ésta permanecía cerrada con una cerradura de fabricación poco común. «No hay intento de ocultamiento», añadió, pensativo. «Muy al contrario. Quien grabó esta inscripción deseaba que fuera vista y leída. No se trata de un simple objeto de colección, sino de una especie de custodio. Algo que guarda, sí, pero también, acaso, algo que castiga». Guardó silencio un instante, y luego, con expresión sombría, añadió: «Watson, cuando los muertos dejan advertencias, no lo hacen para asustar. Lo hacen porque temen que el pasado aún respire». Tras registrar el escritorio en busca de correspondencia útil, Holmes se dirigió al mueble más modesto del estudio, una cómoda baja, cuya segunda gaveta, al ser abierta, dejó escapar un olor penetrante y acre, a medio camino entre el polvo químico y el papel húmedo. Allí, cuidadosamente alineados, yacían varios cuadernos de notas, algunos con etiquetas descoloridas, otros simplemente numerados con lápiz de carpintero. Mi instinto médico reconoció de inmediato la caligrafía nerviosa de quien escribe más con la urgencia del pensamiento que con el ritmo de la caligrafía formal. Holmes tomó el primero de ellos y lo hojeó en silencio, mientras yo examinaba un volumen encuadernado en cuero oscuro, cuya portada rezaba, en francés, «Études sur les toxines d'origine naturelle en rituel». Interesante elección de temas, comenté, señalando la obra. «Mucho más que eso», replicó Holmes sin apartar la vista de sus propias páginas. «Observe usted esta entrada, fechada apenas 3 semanas antes de su muerte. El polvo de resina negra, mezclado con partículas de cal y almacenado en cámara de perla,
no genera reacción en ausencia de calor humano directo. Aumenta su toxicidad al contacto con secreción dérmica activa. Leí aquellas líneas con creciente inquietud. ¿Está sugiriendo que el difunto preparaba sustancias venenosas diseñadas para activarse con el sudor de la piel? Eso y más. Según estas anotaciones, realizaba ensayos controlados con fragmentos de collares, anillos y alfileres. El collar que ahora está en nuestro poder, añadió en tono sombrío, parece ser la culminación de uno de esos experimentos. Continuamos revisando los documentos, y lo que emergía ante nosotros no era el perfil de un simple químico retirado, sino el de un hombre obsesionado por combinar ciencia y simbolismo. Sus notas hacían constante alusión a culturas antiguas, egipcia, asiria y, con particular frecuencia, ciertas sectas gnósticas del norte de África. Uno de los dibujos, realizado a mano con tinta carmesí, mostraba un círculo dividido en 7 segmentos, y en el centro, el boceto de una perla envuelta en fuego. ¿Qué clase de hombre transforma una joya en un arma silenciosa?, pregunté, estremecido. Holmes cerró el cuaderno y dijo, con voz baja, «Aquel que ha sido herido sin testigos, y busca que el castigo viaje donde la palabra no alcanza. La caja, los símbolos, las fórmulas. Todo parecía insinuar que el pasado del Dr. Wetherell no se había ido con él a la tumba. Al contrario, había decidido descomponerse lentamente, envenenando lo que aún respiraba en vida. Tras examinar meticulosamente el contenido de la cómoda del difunto, Holmes dirigió su atención a una de las estanterías del estudio, donde una colección de libros encuadernados en cuero oscuro ocupaba un espacio central. A simple vista, parecían volúmenes comunes de filosofía y botánica, alineados con pulcritud. Sin embargo, Holmes, cuyo instinto le llevaba siempre más allá de lo aparente, extrajo el tercer libro desde la izquierda, titulado Tractatus de Sublimatione, y lo abrió con lentitud. En su interior, como si el conocimiento escrito no bastara para preservar el secreto, se hallaba escondida una pequeña caja de madera de cerezo, cuidadosamente lacrada, y con una cerradura sin llave visible. «A veces, Watson», dijo mientras trabajaba con una herramienta delgada, «los hombres que cultivan lo oculto no lo esconden por miedo, sino por deseo de control». La caja cedió, y dentro hallamos una colección de sobres de correspondencia cuidadosamente ordenados por fecha. El papel era fino, de bordes dorados, y cada misiva estaba firmada por una mano delicada. Élise Duvivier. Todas procedían de Marsella, y aún tras el paso de los años, conservaban un tenue aroma a lirios secos. Holmes tomó una de las cartas y la leyó en silencio. Su ceño se frunció levemente al avanzar por la lectura. «Vea usted, Watson, no se trata de una simple relación amorosa. Esta mujer no solo admiraba al Dr. Wetherell, sino que compartía sus obsesiones. Escuche esta frase. A través del polvo se nos revela el juicio. La perla no solo adorna, también decide». ¿Una alusión al collar? Más que una alusión, respondió Holmes, guardando la carta con sumo cuidado. Es una clave. No estamos ante una correspondencia romántica, sino ante un intercambio ritual. Una mujer que conoce el símbolo, su función y, probablemente, su peligro. Holmes cerró la caja con lentitud, como si al hacerlo temiera sellar algo que todavía no deseaba manifestarse. Y, sin necesidad de palabras, supe que lo que había comenzado con una viuda desconsolada se adentraba ahora en las aguas más oscuras del pasado compartido. Holmes no tardó en enviar un telegrama a su contacto en la policía francesa, el inspector Henri Lemaitre, un hombre de inteligencia metódica y discreción probada, al que ya habíamos recurrido en más de una ocasión. La respuesta llegó en menos de 24 horas, y su contenido provocó en Holmes un gesto que raras veces le había visto esbozar, una mezcla de confirmación y sombra. La señorita Élise Duvivier fue hallada muerta en su residencia de la Rue Sainte-Barbe,
Hace apenas una semana, me informó Holmes, entregándome la hoja para que la leyera yo mismo. Los informes forenses indican una causa indeterminada, sin signos de lucha, sin heridas, sin intoxicación evidente. Pero el detalle revelador, Watson, se encuentra aquí. Señaló con el dedo una frase concreta. Presentaba una marca azulada en el cuello, en forma de anillo irregular. Me estremecí al leerlo. No hacía falta más para establecer el vínculo. ¿Y llevaba alguna joya consigo? Sí. Un colgante, añadió Holmes, descrito como un medallón con una perla en su centro, de elaboración artesanal, engarzada sobre una base de plata ennegrecida, casi idéntico al collar de la señora Wetherell, pero en forma reducida. Permanecimos en silencio un instante. Yo contemplaba la hoja como si de un oráculo se tratara. ¿Cree usted que se trata de una serie de objetos idénticos, esparcidos con una finalidad específica? Holmes reflexionó antes de responder. No lo creo. Lo intuyo. Cada uno de estos objetos parece formar parte de un lenguaje simbólico, de una arquitectura secreta cuyos pilares se encuentran en los lazos humanos más oscuros: la traición, la devoción, la venganza silenciosa. Esta mujer no fue solo destinataria de amor, fue corresponsable de un conocimiento que no debía abandonar ciertos círculos. Entonces, ¿su muerte es una advertencia o una consecuencia?, dijo Holmes en voz baja. Cuando se juega con fuerzas que pretenden revestirse de sacralidad, el precio nunca se paga con monedas, sino con tiempo, y cuando el tiempo no basta, lo paga la carne. Su voz, aunque firme, tenía un matiz de pesadumbre, y en ese momento sentí que la sombra del difunto Wetherell no solo no se había disipado, sino que comenzaba a expandirse más allá del mar. Volvimos a examinar el collar original en la quietud del salón de Baker Street, con el informe forense de Marsella aún fresco sobre la mesa. Holmes lo sacó con extremo cuidado de la caja donde lo habíamos conservado y lo comparó con un dibujo enviado por el inspector Lemaitre, en el que figuraba el medallón encontrado en el cuerpo de Elise Duvivier. «Observe usted, Watson», dijo con su habitual tono de precisión clínica. «Aquí, la disposición de las perlas, el engarce inferior ligeramente separado de la curva general y esta leve ranura en la base metálica. Es el mismo diseño, pero adaptado al cuello de una sola mujer. Entonces, ¿no fue hecho para ornamentar, sino para vincular? Exactamente. Estos colgantes no son adornos, sino sellos. Cada uno parece cumplir una función simbólica y, al mismo tiempo, una función letal. Me sentí turbado. La idea de que una joya, objeto supuestamente destinado a la belleza, se convirtiese en instrumento de muerte me resultaba profundamente perturbadora. Como médico, conocía los estragos de los venenos físicos, pero esto era algo distinto. Era una forma de asesinato espiritual, un acto cuya violencia residía en su ritual, en su silencio, en su demora. Y sin embargo, Holmes, me atreví a decir, ¿quién sería tan meticuloso como para fabricar objetos de este tipo con intenciones tan complejas? Holmes permaneció callado un momento, mirando el collar como si esperase que le respondiese. Alguien que no pretende matar, sino juzgar. Cada perla, cada pieza, cada nombre asociado, parece formar parte de un tribunal invisible, cuya sentencia no se dicta en voz alta, sino en el momento exacto en que el objeto toca la piel. Me sobrecogió el pensamiento. Holmes volvió a guardar el collar. «Y si esto es cierto, Watson», añadió con gravedad, «entonces la señora Wetherell no es la única en peligro, ni, tal vez, la más culpable». Y con esas palabras, mi mente no pudo evitar volver al retrato de Clarissa, y a su hermana, que la contemplaba con una mirada demasiado larga, demasiado contenida, como si supiera algo que aún no se atrevía a pronunciar. Fue durante una breve visita a la mansión Wetherell, con el pretexto de recuperar algunas pertenencias de la señora Clarissa,
cuando se produjo un incidente que, aunque menor en apariencia, despertó en mí una sospecha inmediata. Nos hallábamos en el salón y la doncella Ivy, la misma joven de aspecto nervioso que ya habíamos entrevistado, entró para servir el té. En un movimiento torpe y mal calculado, su brazo rozó la caja donde guardábamos provisionalmente el collar. Esta se desplazó apenas unos centímetros y, sin mayor daño, se detuvo en el borde de la mesa. Sin embargo, la reacción de Ivy fue desmesurada. Palideció, soltó una exclamación ahogada y se llevó ambas manos a la boca, como si su acción hubiese activado un mecanismo fatal. «Le ruego me perdone, señor Holmes. No fue mi intención. Se lo juro». Observé su rostro y no encontré en él la compostura de quien disimula, sino el desorden genuino del miedo. «¿Teme usted al objeto?», le pregunté, con el tono más neutro que pude emplear. «No al objeto, señor, sino a lo que dicen de él». Holmes intervino entonces, con esa serenidad suya que podía desarmar hasta al más obstinado de los criminales. «Y dígame, señorita Ivy, ¿qué se dice exactamente?». «Que no es un collar, sino una advertencia, que toda mujer que lo toca pierde algo». «¿Y usted lo ha tocado?». La criada negó con fervor. «Nunca, señor. Jamás lo he tocado con las manos desnudas. Solo lo envolví una vez, bajo orden de la señora Eleanor». Holmes no añadió nada más, pero cuando la joven abandonó la estancia, me miró con gravedad. «Un culpable, Watson, teme que lo descubran. Un inocente teme estar en presencia de algo que no comprende. Y en el caso de Ivy, el temor era más fuerte que la intención». Una vez de regreso en Baker Street, Holmes se sumergió en una actividad silenciosa pero intensa. Sacó del estante algunos tomos polvorientos sobre rituales orientales y simbolismo esotérico, y, sin decir palabra, comenzó a comparar ciertos diagramas con los apuntes que habíamos recogido del estudio del difunto Wetherell. Yo lo observaba desde mi sillón, intrigado por la dirección que estaba tomando su pensamiento. «Watson», dijo al fin, «¿qué distingue a un veneno de una señal?». «Su intención, supongo», respondí. «Precisamente, el veneno busca destruir, la señal, advertir. Y creo que el collar que nos ocupa pertenece a esta segunda categoría». Me incorporé con interés. «¿Sostiene usted que no fue concebido como un instrumento de muerte?». «No directamente. El collar, como el medallón hallado en Marsella, produce una reacción lenta, localizada, y sin efectos inmediatos sobre la salud. Lo que deja no es una herida, sino una marca». ¿Una marca simbólica? Una sentencia silenciosa, como si cada portador quedara señalado ante los ojos de quienes conocen el lenguaje oculto. Me estremecí. ¿Y cuál sería, entonces, el propósito? Holmes meditó antes de responder. «Imagínelo, Watson, un círculo cerrado de personas que han cometido una traición, un acto imperdonable a ojos de quien ostenta el conocimiento. En lugar de castigo inmediato, reciben un símbolo, una advertencia que les recuerda que no están libres, sino juzgados. ¿Y si no comprenden la advertencia? Entonces, el símbolo se convierte en maldición, porque no hay castigo más eficaz que aquel que el propio culpable construye dentro de sí». Volvió a mirar el collar, con una expresión que no sabría clasificar. «No todos los crímenes requieren sangre, Watson. Algunos exigen únicamente memoria, y una perla, si se coloca donde duele, puede pesar más que una daga». Y en ese momento supe que Holmes no solo razonaba, sino que empezaba a comprender el juicio que se cernía sobre quienes aún no sabíamos si eran víctimas o verdugos. Aquel mismo atardecer, tras analizar lo hallado en Marsella y el paralelismo entre ambos colgantes, Holmes me anunció, con una determinación que solo emergía en los casos que tocaban las regiones más esotéricas del saber humano, que debíamos dirigirnos al Club Diógenes. «Necesito consultar a Mycroft.
dijo, ajustando su abrigo. Hay enigmas que se resisten a la observación lógica, hasta que se someten a la disciplina del archivo. Aquellos lectores que no conozcan en detalle la institución a la que me refiero, permítanme recordar que el Club Diógenes no es, como pudiera creerse, un reducto social para el debate o la ociosidad. Al contrario, su norma cardinal es el silencio. Sus miembros, todos hombres de genio o de alguna utilidad para el imperio, acuden allí no para compartir, sino para escapar del ruido humano. Mycroft Holmes, hermano mayor de mi amigo, dotado de una inteligencia aún más vasta, pero menos dada a la acción, es uno de sus pilares más discretos y respetados. Nos recibió en una sala adyacente, donde las palabras se sienten como una transgresión y los relojes parecen marcados por otra cadencia. Así que, perlas envenenadas y mujeres muertas por símbolos, dijo con tono impasible. Qué poéticamente inconveniente, Sherlock. Necesito acceso a la colección González Brooke, sección de venenos naturales y sus derivados rituales. ¿Autorización del ministerio? Number intuición. Mycroft no sonrió. Solo se volvió hacia un estante cerrado con llave, giró una combinación y sacó un volumen encuadernado en cuero verde oliva, con un índice de sustancias clasificadas según su mecanismo de activación. Aquí lo tienes, dijo, sin mirarlo. Pero no esperes hallar justicia en estas páginas, solo historia, y, a veces, castigo. Holmes hojeó el libro con avidez. Watson, murmuró. Si lo que sospecho se confirma, no estamos ante un caso de homicidio. Estamos ante una herencia maldita, cuidadosamente administrada. Y en su voz percibí algo más que certeza. Percibí el respeto que solo el verdadero misterio sabe imponer. El contacto de Holmes en el Club Diógenes no era un hombre común. El doctor Alaric Godfrey había servido como toxicólogo en diversas expediciones coloniales, y según decía la leyenda interna del club, poseía conocimientos tan profundos como herméticos sobre venenos cuya existencia oficial era negada incluso por los registros médicos. Era un hombre enjuto, de edad indefinida, piel delgada como papel de arroz y voz que apenas se alzaba por encima del murmullo. Nos recibió sin una palabra de cortesía, como quien ha aceptado la necesidad del contacto humano, pero no su pertinencia. Holmes extrajo el collar envuelto en una doble capa de lino fino y lo depositó sobre un paño de terciopelo oscuro. Godfrey lo examinó con lentes especiales y una pinza de marfil. Su expresión se mantuvo inalterable hasta que encontró lo que buscaba, una imperceptible hendidura en una de las perlas. «Aquí», susurró. Una incisión cerrada con barniz orgánico. Dentro, probablemente cápsula de polvo reactivo. «¿Qué tipo de polvo?», pregunté. Godfrey no respondió de inmediato. Se acercó a su escritorio, donde manipuló con guantes una ampolla con solución reactiva, que aplicó con extrema precisión sobre la superficie de la perla. El cambio fue lento, pero evidente. Un halo azulado surgió alrededor del punto de contacto. «Toxicidad latente», explicó. «Activación térmica y dérmica. Solo reacciona ante el contacto prolongado con piel humana húmeda». Holmes cruzó los brazos. «¿Reconoce usted la sustancia?». Godfrey asintió, muy lentamente. «Es una mezcla extinta. Su origen se remonta a prácticas funerarias del Alto Egipto, donde ciertas joyas eran preparadas para reconocer la traición, como consta en inscripciones del templo de Osiris». «¿Letal?». «En dosis prolongadas, sí, pero su uso original no era la muerte, sino el aviso. La marca azul era símbolo de juicio en vida. La mancha sobre la piel sustituía al castigo físico». Holmes me miró con gravedad. «Un castigo que se instala en el cuerpo, como un susurro que no cesa». Y el doctor Godfrey, sin mirarnos, concluyó: «El cuerpo olvida, pero el símbolo no». Permanecimos en silencio al salir de la sala del doctor Godfrey. Había algo en su informe que superaba con creces la lógica forense,
y que parecía rozar las fronteras de lo arcaico. El collar no era ya un objeto incriminatorio, sino una reliquia, un testigo mudo de un juicio que no pertenecía al presente. De regreso en Baker Street, Holmes dispuso el collar sobre la mesa, junto al volumen que Mycroft nos había prestado. Abrió una página marcada y me señaló un pasaje subrayado. Las perlas huecas de Memphis contenían el polvo de resina negra, activado por el sudor de los falsos iniciados. El que portaba el símbolo sin merecerlo era marcado como impuro. ¿Ve usted lo que esto significa, Watson? Que el collar no es solo prueba, sino sentencia. Exacto, no busca matar, busca delatar. Y el veneno no es el fin, sino el medio para revelar una verdad. Holmes volvió a tomar la lente y examinó la perla central. Aquí está el foco. No fue colocada por error. Es la única que contiene resina activa. Las demás son meras acompañantes, cómplices mudas. ¿Y quién colocó esa perla? Esa, mi querido Watson, es la única pregunta que aún no tiene rostro. Se incorporó y con ese gesto volvió a abrir el mundo. Lo que hemos descubierto no absuelve, pero sí desplaza la culpa. Porque si el collar señala, entonces debemos preguntarnos, ¿quién deseaba que Clarissa Wetherell fuera señalada? ¿Su esposo muerto? ¿O alguien más, que lo sobrevivió? Y mientras lo decía, supe que el caso giraba lentamente, como un anillo en una mano que ya no está. Con el permiso de la señora Wetherell, y no sin cierta reticencia por su parte, Holmes y yo regresamos a la antigua galería privada del difunto. Era una estancia larga y angosta, de ventanas altas y alfombras gruesas, donde la luz penetraba como un visitante incómodo. El ambiente, saturado de aromas a incienso seco y pergamino, evocaba más un santuario olvidado que una sala de coleccionista. Este lugar no fue concebido para el estudio, comentó Holmes con voz queda, sino para la contemplación, o quizás para la penitencia. A medida que avanzábamos, observamos una serie de objetos que en cualquier otro contexto habrían resultado pintorescos, pero que allí adquirían un cariz perturbador. Máscaras funerarias de oro batido, tallas de dioses con rostros deformes, piedras grabadas con inscripciones incompletas, recipientes rituales de cerámica vidriada y una vitrina donde yacía un pequeño cuaderno encuadernado en piel de serpiente. Holmes lo extrajo con delicadeza. En su interior, escrito en una caligrafía diferente a la habitual del Dr. Wetherell, más firme, más antigua incluso, se detallaban procedimientos vinculados al peso del alma, según creencias egipcias. Observe esto, Watson, dijo mostrándome una página subrayada. El símbolo se convierte en juicio cuando es colocado sin consentimiento sobre el cuello del transgresor. Si lo acepta, quedará marcado. Si lo rechaza, el castigo será otro. ¿Y este ritual era real? Pregunté con recelo. Para quien lo ejecuta, sí, respondió Holmes. La convicción convierte la creencia en acción. Y si el Dr. Wetherell creía en este juicio, quizá no fue él quien decidió ejecutarlo, sino quien lo entendió y lo aplicó. Guardó el libro en su estuche, como si protegiera no un objeto, sino una revelación que aún no se atrevía a nombrar. Yo, por mi parte, sentí que habíamos atravesado un umbral invisible. Ya no investigábamos un crimen, sino una cosmovisión. Aquella noche, de regreso en Baker Street, Holmes permaneció largo rato sin pronunciar palabra. Se había recostado en su butaca habitual, con los ojos fijos en la caja que contenía el collar, como si esperase de él una confesión. El silencio no era de fatiga, sino de pensamiento en proceso, de razonamiento que se cuece al calor lento de una intuición aún no verbalizada. Watson, dijo finalmente, con una cadencia que rozaba la solemnidad. ¿Qué distingue al asesino del juez? La intención, respondí, tras meditar brevemente. El primero actúa movido por la pasión o el interés, el segundo, por una idea de justicia. Y, sin embargo, ambos infligen daño,
a veces irreparable, a veces irreversible. Me inquietó su tono, tan filosófico como grave. ¿Está usted insinuando que quien diseñó este collar no fue un asesino? No en el sentido clásico, Watson. No el que empuña un arma, ni el que busca placer en el sufrimiento ajeno. Este collar fue elaborado con método, con cálculo, con una racionalidad helada que solo poseen quienes creen estar corrigiendo un desequilibrio. Se levantó, tomó una hoja de papel y trazó un esquema sencillo. Un círculo, una perla en su centro, y una línea que lo atravesaba de lado a lado. Aquí, dijo señalando la línea, está la división. De un lado, la culpa. Del otro, la advertencia. Quien lo cruzó, lo hizo no para matar, sino para marcar. Como si la vida misma fuese un tribunal, y el collar su veredicto silencioso. Yo sentí un escalofrío. Pero, ¿quién se atribuye semejante autoridad? Holmes cerró el estuche con un chasquido seco. Aquellos que han perdido la fe en las leyes de los hombres y recurren a las del símbolo. Se giró hacia mí y con una mirada más humana que científica, concluyó. Hay quienes no matan por odio, Watson, sino por convicción, y esos, créame, son los más peligrosos. Holmes, tras días de minuciosa observación y análisis, llegó a la conclusión de que la verdad, en este caso, no surgiría mediante el interrogatorio directo ni por vía documental. Era necesario, según sus propias palabras, crear una alteración en el equilibrio aparente y observar hacia dónde tiende la caída. Fue así como me comunicó su plan con la serenidad de quien ha reflexionado no solo sobre la estrategia, sino sobre sus consecuencias morales. Vamos a simular el robo del collar, Watson, no por afán teatral, sino porque el silencio que hemos hallado en esta casa es elocuente, y cuando un símbolo desaparece, sus custodios se desnudan. Regresamos a la mansión Wetherell un viernes por la tarde, bajo el pretexto de verificar ciertas medidas de seguridad en torno a los objetos del difunto. Holmes solicitó quedarse a solas en el salón donde se había depositado el collar en su nueva caja protectora. Cuando regresé 10 minutos después, lo encontré ya en actitud reflexiva, el estuche vacío sobre la mesa. «Está hecho», murmuró con una sonrisa en los labios. «Ahora, Watson, debemos permitir que la noticia circule». La señora Wetherell fue la primera en enterarse, y su reacción fue tan controlada que habría pasado por genuina indiferencia, si no fuera por el leve movimiento de sus manos, que durante la conversación no dejaron de retorcer un pañuelo de encaje. Sin embargo, fue Eleanor, su hermana, quien reaccionó con mayor agitación. ¿Desaparecido? Pero, ¿cómo? ¿Quién más tiene acceso a esta sala? Su voz se quebró al final de la frase, y por primera vez pareció abandonar la postura obediente que hasta entonces había mantenido. Holmes, sin acusación alguna, repitió que se investigaría debidamente. Luego se retiró al invernadero con la excusa de revisar el acceso trasero. Al regresar, me apartó con disimulo y susurró. Eleanor ha hecho una llamada, con tono urgente, al jardinero, y lo ha hecho en francés, creyendo que nadie aquí lo entendería. ¿Y usted lo ha entendido? No todo, pero bastó una frase. Il faut se taire, tout dépend du collier. Hay que callar, todo depende del collar. La trampa, pues, había comenzado a cerrarse, pero Holmes no se apresuró. Como él mismo solía decir, un secreto florece más plenamente cuando cree que aún no ha sido descubierto. A la mañana siguiente, Holmes solicitó con cortesía, pero sin posibilidad de negativa, que ambas hermanas accedieran a conversar con nosotros por separado. A Clarissa le correspondió el turno inicial. La viuda, de expresión pétrea y actitud mesurada, respondió con una frialdad que rozaba lo mecánico. «¿Qué significaba para usted el collar?», preguntó Holmes sin rodeos. «Un recuerdo, nada más. ¿Y lo usó alguna vez antes de la muerte de su esposo?». «Jamás. Él lo consideraba suyo».
¿Cree usted que pudo haber sido alterado? La señora Wetherell entrecerró los ojos. No poseo conocimientos sobre joyería, señor Holmes. Lo que él hiciera o no con sus objetos me era ajeno. ¿Le eran ajenas también sus correspondencias privadas? Esta vez hubo un instante apenas perceptible de vacilación. Clarisa se humedeció los labios y contestó con lentitud. No revisaba sus papeles. Prefería no saber. Holmes no replicó. Simplemente anotó algo en su libreta y la despidió con una inclinación cortés. Cuando Eleanor ocupó su lugar, el ambiente se cargó de una tensión distinta, más líquida, más nerviosa. «Señorita Wetherell», comenzó Holmes, «permítame preguntarle, ¿usted sabía que el collar había sido removido?» «No, no hasta que lo mencionaron ayer». «¿Y recuerda cuándo lo vio por última vez?» «Ayer por la mañana, en su caja». «No, disculpe. Fue anteayer». «Es una diferencia significativa». «Sí, claro. Me confundí». Holmes no presionó. En lugar de ello, tomó una hoja y escribió lentamente una frase. Luego se la extendió. Eleanor la leyó. Sus pupilas se dilataron ligeramente. «¿Reconoce usted estas palabras?» «No», titubeó. «No estoy segura». Era una frase extraída de la carta de Elise Duvivier, una frase que jamás había sido compartida ni con la policía ni con la familia. Y sin embargo, Eleanor la reconocía. Holmes la observó con gentileza, sin juicio, pero con un peso que la obligó a bajar la vista. «Señorita Wetherell», dijo finalmente, «la verdad tiene una mirada propia, y cuando se sostiene sin convicción, acaba por quebrarse. Y yo comprendí, en ese momento, que la hermana no era únicamente testigo. Su relación con el collar y con la mujer muerta en Marsella era más que casual. El círculo empezaba a cerrarse, no solo en torno al objeto, sino en torno a la historia no dicha. La revelación que Holmes había insinuado al mostrar aquella frase a Eleanor Wetherell no pasó inadvertida. Yo, que había sido testigo de aquel brevísimo instante, el temblor en sus párpados, el temeroso descenso de su mirada, comencé a entrever que el misterio del collar no estaba solamente en su química, sino en su lenguaje secreto. A la mañana siguiente, Holmes solicitó nuevamente la presencia de Clarisa. Lo hizo con cortesía, como si se tratase de una mera formalidad, y no de un interrogatorio decisivo. La viuda acudió al salón con esa elegancia contenida que la caracterizaba, y se acomodó sin una sola protesta en el sillón donde tantas veces había hablado con frases calculadas y miradas escasamente generosas. «Señora Wetherell», comenzó Holmes, «he revisado nuevamente las cartas halladas en el estudio de su esposo. Algunas de ellas resultan sorprendentes por su contenido, otras por su redacción». «Desconozco su contenido», replicó ella, con la misma frialdad. «Ya le he dicho que no me interesaba aquello que él guardaba bajo llave». «Comprensible. Sin embargo, hay en particular una línea que, aun sin haber sido publicada, parece haber hallado su camino hasta su memoria». Clarisa alzó la ceja con sutil ironía. «¿Insinúa que cito palabras que no he leído?» Holmes abrió su libreta y leyó en voz alta. «La perla no solo adorna, también decide». «La pronunció usted ayer», añadió. «Exactamente así. Fue la primera vez que la oí desde la carta de Marsella». Por un instante, la sala pareció congelarse. Clarisa sostuvo su expresión unos segundos más, y luego sonrió, no con desprecio, sino con una resignación extrañamente noble. «Lo he dicho muchas veces», dijo con tono grave, «porque lo creo». Holmes no replicó, solo anotó una palabra en su cuaderno y guardó la libreta con lentitud. «Entonces», musitó, «no hay duda. El conocimiento precede al hallazgo, y cuando las palabras conocen su destino, es porque han sido pronunciadas antes en la conciencia». La mirada de Clarisa no vaciló, pero su semblante perdió color. Yo, que conocía los silencios de Holmes,
comprendí que su frase final no era una conclusión, sino un veredicto anticipado. La lógica estaba encajando, no como acusación, sino como eco. Fue durante la tarde de aquel mismo día que Holmes decidió, en su estilo tan peculiarmente reservado, desmontar la fachada de Clarissa Wetherell, no mediante acusación, sino por la pura fuerza de la razón. El método fue elocuente precisamente por su contención. No hubo dramatismo, ni voces alzadas, ni golpes de autoridad. Solo la lógica, avanzando paso a paso, como una marea que no necesita violencia para ocupar cada rincón. «Señora Wetherell», comenzó, «hemos comprobado que usted conocía la correspondencia entre su esposo y la señorita Duvivier. Sabía también del contenido simbólico del collar y su relación con un ritual de juicio». «Eso son conjeturas, señor Holmes». «No, señora», corrigió él con cortesía inflexible. «Son deducciones, y las deducciones no se basan en suposiciones, sino en coincidencias imposibles que se repiten con una exactitud que ni el azar tolera». Se acercó al estante donde había depositado la caja con el collar y la abrió lentamente, como si no temiera al objeto, sino a lo que representaba. «Usted dijo que nunca lo usó antes de la muerte de su esposo, pero hay un retrato en el salón principal que muestra lo contrario. Dijo también que no leía sus papeles, y sin embargo citó una línea escrita por una mujer que, en teoría, jamás conoció. Usted negó toda relación con el contenido del collar, pero sus manos no temblaron al tocarlo, solo cuando supo que había sido robado. Y quien teme la pérdida, no teme por lo desconocido, sino por lo que aún no ha sido descubierto». Clarissa respiró hondo. No discutió. «Y por último», añadió Holmes dando un paso atrás, «la señora Duvivier murió tras recibir un colgante idéntico, y con la misma marca, pero nadie en Marsella podía haber enviado aquello, salvo alguien que conocía el símbolo, la sustancia y el destinatario». No hubo necesidad de decir más. El rostro de Clarissa permaneció sereno, pero sus ojos se cerraron como si el peso de aquella lógica no pudiera ya sostenerse. La verdad, al fin, no fue dicha por ella. Fue dicha por la estructura perfecta de los hechos y por la calma implacable de Sherlock Holmes. Holmes no pronunció la palabra culpable. No le era necesaria. Lo que se había desplegado en aquellas horas no era un crimen en su forma ordinaria, sino una justicia esculpida a mano, por alguien que, en lugar de recurrir al puñal o al arsénico, eligió un collar que hablaba, marcaba, recordaba. Clarissa permaneció sentada, con la compostura de quien ha esperado este momento durante mucho tiempo. No preguntó qué ocurriría a continuación, no protestó, solo pidió, con voz firme, que se le permitiera escribir una carta antes de ser entregada a las autoridades. Holmes accedió con un leve gesto. «No era por celos», me dijo al oído mientras la viuda escribía. «Ni siquiera por odio. Era una lección». ¿Una lección para quién? Para todos los que creyeron que podían marcharse dejando atrás la culpa sin consecuencias. Para un hombre que amaba símbolos más que personas. Para una amante extranjera que compartió el rito sin comprenderlo. Y, tal vez, también para una hermana que cayó demasiado. Me estremecí. Entonces, ella lo sabía todo. No ejecutó el castigo, solo lo acompañó, porque en esta forma de venganza, Watson, no se necesita cómplice, solo testigo. Clarissa se levantó y nos miró por última vez. No pidió clemencia. No mostró temor, solo dignidad, la clase de dignidad que, incluso en el error, se funda en la convicción. «Se acabó», dijo Holmes mientras la policía se aproximaba. «Pero no por un crimen, sino por un diseño, porque a veces la justicia no se escribe en leyes, sino en gestos». Yo me quedé inmóvil, observando el collar. Ya no era solo una joya. Era un juicio pronunciado con belleza y crueldad. Y comprendí,
con un estremecimiento difícil de explicar, que no todas las venganzas matan. Algunas enseñan, y esas son las que más pesan. Pocas veces, en el transcurso de las investigaciones que llevé a cabo al lado de mi insigne amigo Sherlock Holmes, me he encontrado ante una escena cuya serenidad resultase tan inquietante como la que presidió la confesión de la señora Clarissa Wetherell. No hubo gritos, ni lágrimas, ni la desesperación que suele acompañar al descubrimiento de una culpa. Más bien, lo que se manifestó ante nosotros fue la aceptación serena de un destino que, en algún rincón profundo de su conciencia, parecía ya asumido desde mucho antes. «No pretendo defensa alguna», declaró, «ni palabras que suavicen lo ocurrido. Si he de ser recordada por un acto, que sea este. Lo ejecuté no con rencor, sino con plena conciencia de su significado». «No todas las verdades redimen, señora», dijo Holmes, con voz que no contenía juicio, sino una observación dolorosamente neutra. «Algunas solo revelan que el abismo moral no siempre es un accidente. A veces es una elección meditada». Ella asintió levemente, como si hubiese esperado justo esas palabras. «Durante años», prosiguió, «observé el desprecio con el que ciertos hombres emplean los símbolos sagrados para fines profanos. Mi esposo convirtió un conocimiento ancestral en instrumento de seducción y engaño. No fue el collar lo que lo condenó, sino la convicción de que nadie lo haría responder por sus actos. Sus dedos no temblaban, su voz no titubeaba. «¿Y usted?», pregunté, aún perplejo. «¿En qué momento decidió que debía intervenir?». «No hay un instante», respondió. «La justicia, cuando no llega del exterior, nace lentamente dentro de uno, como una piedra que cae al fondo de un lago». La policía aguardaba en el vestíbulo. Holmes se mantuvo de pie unos segundos más, contemplándola sin dureza. «No he conocido muchas culpables con esa claridad», musitó mientras descendíamos las escaleras. «Es una clase extraña de crimen, Watson. Uno que no se oculta, sino que se entrega con la frente en alto». Y mientras nos alejábamos, comprendí que su confesión no había sido una rendición, sino una conclusión natural, dictada no por la presión de la evidencia, sino por una lógica moral que ella misma había escrito. El informe de Holmes, entregado a Scotland Yard al día siguiente, era, como de costumbre, impecable en su estructura, detallado en sus observaciones y escrupulosamente objetivo. Sin embargo, al leerlo detenidamente en nuestra residencia de Baker Street, noté en su redacción una sombra poco frecuente, una especie de contención emocional que no se debía al cansancio ni a la dificultad del caso, sino, me atrevo a afirmar, a la turbación ética que el desenlace le había provocado. ¿Dudarías acaso, Holmes, de la necesidad de haber intervenido?, me atreví a preguntarle mientras doblaba el último folio. Holmes entrecerró los ojos y, tras una breve pausa, respondió: «No, mi querido Watson, no dudo de la necesidad, pero sí del consuelo. Hay verdades que, una vez expuestas, no traen alivio, sino una perturbadora lucidez. Hemos destapado una causa, sí, pero en ella no hay monstruos ni villanos, sino voluntades complejas, heridas y símbolos que pesan más que cualquier sentencia». Apoyó el mentón sobre los dedos entrelazados y añadió, casi para sí: «La señora Wetherell no mató por pasión ni por codicia. Su crimen no fue de oportunidad, sino de significado. Y eso, Watson, convierte el castigo legal en una formalidad, no en una verdadera resolución». Me quedé callado unos instantes, digiriendo sus palabras. El caso, sin lugar a dudas, había sido resuelto. La culpable había confesado, los motivos habían sido expuestos y las pruebas entregadas con rigor. Sin embargo, en la mirada de Holmes había algo que trascendía la mera lógica del investigador. Era como si, por una vez, la razón hubiese encontrado un límite en lo humano. «¿Y qué dirá la ley de todo esto?», pregunté por último.
Dirá lo que tiene que decir, respondió con cierta resignación. Pero la justicia, Watson, la verdadera justicia, quizá ya se ha cumplido. Y no en los tribunales, sino en el silencio con que ella aceptó su final. Así concluyó uno de los episodios más inquietantes que hayamos vivido juntos. No con una detención dramática ni con un júbilo triunfal, sino con la silenciosa certidumbre de que, a veces, lo más oscuro, no es el crimen, sino la intención que lo justifica. Confieso, con el temblor silencioso de quien anota no hechos, sino emociones, que aquel caso, si bien concluido con la acostumbrada precisión de mi amigo, no abandonó mi ánimo con la misma ligereza con que uno se quita un abrigo mojado al llegar al hogar. No, esta vez el peso permaneció en mí como una humedad invisible, penetrante, alojada en un rincón de la conciencia donde no alcanza ni la lógica ni la costumbre. Desde nuestra llegada a Londres, he releído las notas tomadas durante la investigación, esperando que el proceso de poner orden en los hechos trajese consigo cierto alivio. Pero cuanto más repasaba el itinerario de deducciones, más clara se me hacía una incómoda verdad. La señora Wetherell no había asesinado por odio, sino por algo más elusivo, más inquietante, una necesidad moral nacida del silencio de la ley. Podría yo, hombre de medicina y letras, afirmar con certeza que la justicia se ha cumplido, cuando el acto en sí fue una respuesta al abandono de los códigos humanos por parte de quien debía protegerlos. Holmes, siempre dueño de sí, no mostró vacilación externa alguna, pero yo percibí, entre las pausas de sus razonamientos, una fatiga no física, sino ética. Es fácil, me dije, condenar el crimen desde un estrado, pero más difícil es habitar las habitaciones sombrías de la conciencia humana donde germinan decisiones desesperadas. Y aún así, me asalta otra pregunta, tal vez más dolorosa. ¿Quién soy yo para juzgar? He presenciado crímenes atroces cometidos con frialdad mecánica y otros más viscerales, como el presente, que nacen de un dolor tan profundo que solo puede ser mitigado por un gesto irrevocable. ¿Acaso la medicina de la justicia formal no resulta, en ocasiones, impotente ante ciertas enfermedades del alma? Durante años acompañé a Holmes como cronista fiel, pero rara vez como espejo de los dilemas morales que en ocasiones se desprendían de sus hallazgos. Esta vez, sin embargo, siento que el crimen no fue únicamente el objeto de nuestro estudio, sino también un reflejo de los límites de nuestras certezas. Y mientras la ciudad proseguía su curso indiferente, una frase no dejaba de repetirse en mi mente, como eco sombrío. Hay heridas que ni el tiempo ni la ley pueden restañar. Solo la conciencia, y a veces, ni ella, otorga reposo. Aquella noche, mientras las sombras de Baker Street se alargaban bajo el parpadeo de los faroles y el crujido de la lluvia moría contra los cristales, Holmes permanecía en silencio junto a la repisa de la chimenea. En su mano, suspendido entre el índice y el pulgar, giraba lentamente el objeto que había sido el detonante de toda la intriga, el collar. Ya sin veneno, pulido por la investigación y la confesión, aquel adorno de perlas, antaño símbolo de afecto y posteriormente de traición, parecía inofensivo, casi banal. Sin embargo, al posarlo bajo la luz de la lámpara de gas, sus reflejos adquirieron una cualidad inesperadamente viva, como si, liberado de su carga mortal, reclamara una inocencia que ya no le pertenecía. Curioso, ¿no le parece, Watson? Dijo al fin, sin apartar la vista del objeto, que algo tan delicado y silencioso haya sido, al mismo tiempo, instrumento de muerte y símbolo de redención. No sabría decir si me parece curioso o trágico, Holmes, respondí, aún con el pecho oprimido por la confesión de la señora Wetherell. Holmes se volvió hacia mí, y en sus ojos no vi la satisfacción del triunfo deductivo, sino una reflexión más honda. El crimen, prosiguió, no es únicamente una transgresión de la ley, sino, en algunos casos,
una reacción ante su ausencia. Clarissa Wetherell no envenenó por capricho, sino porque creyó, con la serenidad de quien ha sido abandonado por el orden, que la justicia debía ser ejecutada con sus propias manos. Dejó el collar sobre la mesa, como se deposita una reliquia o un instrumento quirúrgico tras la operación, y añadió: «No defiendo su acción, pero tampoco puedo condenarla con la frialdad habitual. El alma humana, Watson, no es un mecanismo perfecto de causas y efectos. Es una maquinaria turbada por el dolor, la memoria y, en ocasiones, por una lucidez insoportable». Permanecimos en silencio un largo rato, contemplando cómo la luz oscilaba sobre las perlas. En ellas no quedaba ya rastro del veneno, y sin embargo, su fulgor parecía teñido por todo lo que habían significado: amor, traición, decisión y muerte. «Dígame, Holmes», me atreví finalmente, ¿cree usted que el alma humana es esencialmente buena o simplemente capaz de racionalizar sus abismos? Holmes no respondió de inmediato. Luego, como quien dictamina no sobre un caso, sino sobre la condición humana, dijo: «Creo, mi querido Watson, que el alma humana es un espejo agrietado. Refleja la luz, pero siempre con alguna sombra en los bordes. Y en ocasiones, la sombra no proviene de la oscuridad, sino de la intensidad de la propia luz». Y mientras se alejaba, dejando el collar reposar bajo la lámpara, comprendí que aquel objeto no había sido un simple ornamento, sino el último testigo silencioso de una verdad que, si bien no mata, deja para siempre su huella en quienes se atreven a mirarla de frente. Transcurridos ya varios días desde la resolución del caso Wetherell, me he visto impelido a sentarme frente a mi escritorio, con la pluma sumida en una pausa que no es técnica, sino anímica. Como cronista de los singulares triunfos intelectuales de Sherlock Holmes, me he acostumbrado, quizá demasiado, a plasmar los hechos con orden metódico y claridad narrativa. Sin embargo, en esta ocasión, siento que el peso de los silencios supera al de las palabras. El salón de Baker Street reposa, como siempre tras un caso, en una calma que no es paz, sino suspensión. Holmes permanece entregado a sus disquisiciones químicas, o quizá tan solo finge interés por ellas mientras su mente, a solas, digiere las ramificaciones morales del asunto. En cuanto a mí, es aquí, en la intimidad de mis páginas, donde intento dar forma a una verdad que ha sobrepasado los límites habituales del crimen y el castigo. La justicia, palabra tantas veces invocada en nuestros relatos, se muestra esta vez como un espejo astillado. Clarissa Wetherell no mintió para huir, sino que se expuso con la entereza de quien ya no encuentra utilidad en el engaño. Y es precisamente esa dignidad, al enfrentarse con serenidad a la revelación de su acto, lo que me ha dejado desprovisto de juicio definitivo. En anteriores ocasiones, la exposición de los hechos bastaba para que la verdad brillase con nitidez. Pero hoy, al rememorar cada detalle, no hallo en mí ni júbilo ni certeza, sino una suerte de luto contenido, no por la víctima, quien, dicho sea con sobriedad, fue más verdugo que mártir, sino por el tejido moral que se rasga cuando la razón triunfa sin consuelo. Es posible que el lector de estas líneas espere, como en tantas otras ocasiones, una conclusión que le reconcilie con el orden. Pero si algo me ha enseñado esta experiencia, es que el orden no siempre redime. Hay verdades que, una vez desveladas, no ofrecen reposo, sino apenas la amarga satisfacción de haber sido comprendidas. Y así, entre mis notas dispersas y la tinta que apenas fluye, no hallo una frase que resuma el todo. Solo queda este silencio, que no es vacío, sino el eco de una conciencia que ha visto demasiado, y que aún busca palabras para sostener lo que ha aprendido sin desmoronarse. Aquella tarde, mientras Holmes permanecía de pie frente a la ventana, absorto en el paisaje urbano que se desdibujaba bajo la niebla, no pude evitar contemplarle con una mezcla de admiración y desasosiego.
Durante todos estos años he presenciado los prodigios de su mente con la veneración que uno reserva a las rarezas del mundo. La capacidad para ver donde nadie ve, para conectar lo invisible con lo evidente, para sostener la lógica como un cirujano sostiene el bisturí, sin temblor ni apego. Y sin embargo, en esta ocasión, percibí en él una rigidez distinta, como si la conclusión del caso le hubiese dejado una huella más honda que de costumbre. No lo expresó con palabras, por supuesto. Su autodominio rara vez se permitía tales fugas. Pero en la economía de sus gestos, en la pausa al encender su pipa, en la forma en que sus ojos evitaban detenerse sobre el collar aún expuesto sobre la mesa, hallé indicios de una inquietud que solo el alma conoce. «Watson», dijo al fin, sin apartar la vista del cristal empañado. «Hay mentes que pueden soportar el peso de la verdad sin quebranto, pero no siempre están acompañadas por almas igualmente resistentes». Me costó responder. Durante años le he admirado por su independencia de espíritu, por su desapego emocional que le ha permitido moverse entre las miserias humanas sin contaminarse. Y sin embargo, no pude evitar preguntarme si ese aislamiento no tendría un precio. Ver con tanta claridad, demasiada, quizá, ¿no acabaría por desgastar incluso a la voluntad más férrea? ¿Cree usted, le pregunté, que la verdad es siempre deseable, Holmes? Incluso cuando hiere, incluso cuando no consuela. Él se volvió hacia mí, y en sus ojos vi una sombra distinta de la habitual frialdad racional. La verdad, mi querido Watson, no tiene obligación de ser benévola. Es tan solo lo que es. Pero quien la persigue, como quien escala una montaña, debe estar dispuesto a contemplar desde la cima no solo la belleza del mundo, sino también su abismo. Me dejó allí con aquella frase suspendida entre nosotros, como un humo denso que no se disipa con facilidad, y comprendí, quizá por primera vez con plena conciencia, que la mente de Holmes era una linterna formidable en los túneles del crimen, pero que incluso esa luz, al encontrar ciertas verdades, podía proyectar sombras que ni el tiempo ni la razón logran disipar por completo. A menudo he sostenido que no existe nada más elocuente que el silencio que se instala tras la resolución de un caso. No me refiero al simple cese de la acción, sino al peculiar vacío que queda en el espíritu, como si la mente se rehusara, por decencia o fatiga, a contemplar lo que acaba de comprender. Tal es el silencio que dominó mi ánimo la noche en que, tras el informe entregado y la señora Wetherell ya bajo custodia, me detuve a observar el collar, reposando sobre la mesa como un inocente testigo de todos los horrores que su fulgor ocultó. La lámpara de gas le confería un brillo limpio, casi inmerecidamente puro. El veneno había sido retirado, el artefacto despojado de su carga mortal, y sin embargo, había en aquel objeto un vestigio de algo más profundo que la muerte, la huella invisible del sufrimiento humano, del rencor transfigurado en cálculo y de la justicia deformada por el dolor. «Curiosa paradoja, Watson», murmuró Holmes a mi lado, como si hubiera leído el curso de mis pensamientos. «Hay objetos que, despojados de todo mal, no logran recuperar su inocencia. Este collar, por ejemplo, ya no encierra veneno, pero permanece impregnado del acto que facilitó». Asentí sin replicar. Yo mismo había sentido esa carga insidiosa al contemplarlo. Un leve estremecimiento no por lo que era, sino por lo que representaba. No era la joya la que mataba, sino la decisión de quien la transformó en instrumento de venganza. Y aún más desconcertante era el hecho de que, al conocer en detalle el dolor que impulsó tal acción, no podía yo, en conciencia, entregarme al juicio fácil. Quizá por ello, esa noche me costó dormir. La imagen del collar persistía, flotando en la penumbra como un recordatorio silente de que no todas las heridas se manifiestan en la carne, ni todo crimen puede medirse con la vara de la ley. Hay verdades, me dije, que no matan en el sentido habitual,
pero que descomponen lentamente la estructura íntima del alma, como un veneno sutil que no derriba de inmediato, pero sí transforma. Y con esa reflexión inconclusa me senté, entrada ya la madrugada, a redactar las últimas líneas de esta historia. Pero el papel en blanco me enfrentó con una realidad ineludible. Algunas historias no concluyen, tan solo se detienen, dejando al espíritu con una inquietud que ni la razón logra aquietar por completo. La tinta, que tantas veces ha fluido con la firmeza de la costumbre, parecía hoy resistirse a trazar las palabras finales. No por ausencia de hechos, pues todo, en su cruda lógica, ha sido ya documentado, sino por esa particular dificultad que sobreviene cuando lo comprendido no consuela. Holmes, como de costumbre, ha retomado sus rutinas. Su violín ha vuelto a resonar en las noches, no con notas sombrías esta vez, sino con esa cadencia meditativa que emplea cuando desea reconducir su espíritu hacia las alturas abstractas del pensamiento. Yo, en cambio, permanezco atrapado en los recodos de la emoción, intentando hallar sentido en una verdad que, si bien clara, no me resulta reparadora. ¿Sabe, Watson?, me dijo anoche con una tranquilidad que en otro contexto habría sido reconfortante. A veces, los hechos no reclaman comprensión. Basta con que sean observados, tal sentencia, que en boca de cualquier otro sonaría como renuncia o frialdad, en él cobra el matiz de una filosofía arraigada. La convicción de que el alma humana, expuesta al escrutinio de la lógica, puede revelarse en toda su fragilidad, sin necesidad de juicio ni absolución, y sin embargo me atrevo a disentir. He visto a Clarissa Wetherell confesar sin lamento, sostener la mirada sin rencor. He visto a Holmes entregar su informe con el pesar de quien sabe que la verdad no siempre es justicia. Y me he visto a mí mismo, testigo mudo de una cadena de actos cuya raíz no fue la codicia, ni la pasión, sino la desolación prolongada de un corazón herido. ¿Qué ley puede mensurar eso? Así, en esta noche que cierra los registros de un caso más, no hallo otra manera de concluir que con una confesión. La verdad, tal como la hemos descubierto, no ha traído alivio, sino una forma de envenenamiento lento. Un saber que no libera, sino que imprime en la conciencia una cicatriz indeleble. Escribo esta última línea con el firme temblor de quien no ignora lo que ha aprendido. Algunas verdades no matan, pero envenenan para siempre el alma que las descubre, y cierro mi diario sin cerrar la herida. Porque si bien los hechos han sido comprendidos, el espíritu, el mío al menos, seguirá buscando en el silencio la redención que la verdad, por sí sola, no supo ofrecer. A veces, el castigo más duradero no lo dicta la justicia, sino la conciencia que no concede descanso. ¿Y tú, habrías callado la verdad si con ello protegías un alma rota? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si te ha gustado esta historia, deja tu like, compártela con alguien que adore los enigmas. Y no olvides suscribirte para más misterios que desafían la razón.